Dios le bendiga más esta preciosa tarde. Seamos todos bienvenidos en el nombre del Señor. Decía el salmista: desde la casa de Jehová os bendecimos a todos los que vienen en esta tarde. También damos la bienvenida a este joven que está con nosotros. Dios tiene también propósito para cada vida que se hace presente. Como hemos recalcado siempre nosotros, hermanos, desde que tuvimos uso de razón, pues siempre nos encontrábamos en medio de oración, de alabanza, de lectura de la palabra del Señor, y todo eso, hermanos, dio fruto al final de los años. Y Dios bendiga a los padres de familia que no se cansan de traer a sus niños. Yo sé que Dios va a recompensar también la obra. Dele ese aplauso al Señor Jesucristo por la vida de cada familia que está en esta maravillosa tarde. Y bien, Dios bendiga a los pastores, el cuerpo oficial, que me dan la diestra esta tarde de traer la reflexión de la palabra del Señor. Lo hago para la honra y la gloria del Señor. Y para ello yo les invito a que busquemos, hermanos, en el libro de los Jueces. Vamos a estar meditando en la historia de uno de los jueces de Israel. Jueces capítulo 6 y versículo 11 en adelante. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Jueces capítulo 6 y versículo 11 en adelante. Decía el apóstol Pablo: para mí no es molesto deciros las mismas palabras, ya que para vosotros son seguras. Jueces 6:11. Cuando lo tengan, pueden confirmar con un amén. ¿Lo encontramos todo? Jueces 6:11 versa la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a la letra dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Oremos brevemente. Señor Dios amado, Dios poderoso, esta tarde estamos delante de tu divina presencia, oh Dios mío. Hemos alabado tu nombre, hemos exaltado. Ahora pido que, Dios mío, a través de mis labios, también sigamos ministrando a tu iglesia por medio de tu palabra, por medio, Dios mío, de este mensaje. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Dios mío, pueda impartir ánimo, pueda impartir gozo, paz en cada vida que está presente en esta tarde. Y toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, y no pierda esa concentración al Señor. Dele un aplauso a ese Cristo maravilloso. Gloria a Dios. Y bajo estos versículos leídos, quiero que meditemos bajo el tema:
débiles, esforzados y visionarios. Débiles, pero esforzados y visionarios. Gloria sea el nombre del Señor. Acá vemos, hermanos, en el libro de los Jueces, corresponde a lo que es uno de los libros históricos que están escritos en este sagrado libro llamado Biblia, Biblos, que hermanos es una recopilación de las grandes historias que Dios usó a sus siervos para que escribiesen estas grandes enseñanzas. La historia sagrada es una herramienta poderosa, hermanos, que nosotros, la iglesia del Señor, tenemos en estos últimos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor, donde hay infinidad de literatura, donde existen grandes volúmenes de grandes escritores modernos y hermanos también de las épocas pasadas. La Biblia siempre es la regla y es, hermanos, siempre el fundamento que tiene la iglesia del Señor. No solamente la iglesia, podríamos decir que todo ser humano, hermanos, si leyese la Biblia, si escudriñase lo que está escrito, el Señor puede cambiar sus vidas. ¿Cuántos decimos amén? A través de la Biblia, muchos hermanos han sido transformados, han sido cambiados. No ha podido ninguna institución, ninguna literatura, ninguna psicología o parapsicología, como le llamen, solamente, hermanos, la palabra de Dios. Y acá, en este libro de los Jueces, encontramos la historia del quinto juez en Israel, como lo era Gedeón. En el libro de los Jueces hay unas historias, hermanos, algo, digamos, admirable, que hoy en día los medios de comunicación que existen, hermanos, se quedaran aterrados de la historia que está en los libros de los Jueces. Muchas personas hoy en día se admiran y dice, wow, estamos en tiempos difíciles, cosas que nunca se han visto, se están viendo. Sucede eso porque ahora los medios de comunicación, la tecnología se ha crecido, ha aumentado. Por eso es que la gente se expresa de esta manera. Pero si leyesen el libro de los Jueces, hermanos, hay unas historias tan macabras que existieron en esa época, pero en medio de esa época oscurantil, de violencia, de hermanos, todo tipo de pecado y de maldad, también Dios levantó hombres, mujeres, jóvenes, para que, aleluya, levantasen el estandarte de, aleluya, la buena noticia que venía de parte de Dios. Gloria a Dios. Y Gedeón se encontró en medio de ese caos, de esa anarquía que había, hermano, en aquella época. Gloria a Dios. Gedeón, Dios lo levantó. Gedeón significa el que humilla. Gedeón significa el leñero o el talador. Es decir, hermanos, que cuando en la Biblia encontramos el nombre de alguna persona, era que también ese nombre tenía que ver mucho con el carácter de tal persona, de tal personaje, porque Dios, además de ponerle ese nombre, hermanos, también tenía que dar honor a su nombre. No como dijo en cierta oportunidad el hermano Darío Salas, que allá en Chile había una hermanita que se llamaba Evita Guerra, pero dice que era la más pleitista, la más bochinchera, y no daba honor a ese nombre de Evita Guerra. Hermanos, pero cuando en la Biblia se encontraba el nombre de alguien, era que también, hermanos, ese nombre tenía que llevar un peso y sacar adelante ese nombre. Entonces Gedeón
era, hermano, un talador, era un jovencito, pero Dios veía en ese jovencito que iba a ser un instrumento de bendición. Dele un aplauso al Señor por la vida de nuestro jovencito, por la vida de nuestros niños. Tengamos fe, iglesia, tengamos fe, padres y madres, que Dios va a usar a nuestros jóvenes para la honra y la gloria de su nombre. Bendita sea la misericordia del Señor. Y dice la palabra del Señor en esta historia de Gedeón, que, hermano, dice que Israel estaba siendo invadido por los madianitas, por los amalecitas y los hijos del oriente. 7 naciones poderosas en el libro de los jueces estaban invadiendo al pueblo de Israel. No por nada Jesús dijo en su época a los discípulos que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que anda por lugares secos, se va, se ausenta, pero dice que luego regresa y si ve que aquella casa está adornada, dice que trae 7 más fuertes y dice que el postrer estrado de aquella casa o de aquel hombre viene a ser más caótica. Israel había sido liberada de Egipto. Dios le había sacado ese demonio de opresión, pero ellos habían abandonado la ley de Dios. En la época de los jueces habían 7 espíritus peores que los que lo invadían en Egipto, y por eso Jesús dijo que el postrer estado venía a ser peor del que era antes. En esta época en Israel había miseria, había anarquía, había vergüenza. Hermanos, la palabra de Dios dice que, alabado sea su nombre, no había profeta en aquella época. Después de Moisés, hermanos, Israel tuvo que esperar muchos años para que apareciese otro profeta como lo fue el gran profeta Samuel. Por la desobediencia, por el pecado, por la maldad, Israel había caído en una anarquía tremenda. Pero, hermanos, en esta historia había un joven que se llamaba Gedeón. Y dice la palabra del Señor que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesarita. Y dice que su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque dice la palabra del Señor que cuando Israel sembraba y hacía aquellos cultivos, aquellas cosechas, dice que los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, dice que invadían y dice que se robaban las ovejas, se robaban el ganado y se robaban hasta los bueyes que lo ocupaban para dar aquellas tierras, y los enemigos se llevaban el fruto que a ellos les había costado cosechar. Y dice acá que Gedeón no sacudía el trigo en su era, porque allí estaban los enemigos para quitarles el trigo y llevárselo. Y dice la palabra del Señor que por cuanto había temor y anarquía en Israel, dice que se habían hecho cuevas, cavernas y vivían en los montes para poder preservar la comida que aquellos israelitas lo necesitaban para sus hijos y para sus hijas. Tanto era así que dice acá la palabra del Señor que Gedeón no sacudía el trigo en la era, es decir, en los solares, sino que dice que lo hacía en el lagar que tenía en su casa, donde el lagar se ocupaba para exprimir el jugo de las uvas. Pero, hermano, el lagar lo tenían para sacudir el trigo, porque los enemigos estaban invadiendo al pueblo de Israel. Y así, similarmente, el enemigo en estos últimos tiempos quiere robar el fruto que nosotros tenemos como hijos de Dios, el fruto que tenemos como la iglesia de Jesucristo. Pero dice acá que Gedeón
era un joven esforzado y valiente. El Gedeón, a pesar que no entendía la ley a plenitud de Dios, él, hermano, era un joven esforzado y valiente. Dios bendiga a la iglesia local. En estos 11 años yo he visto familias, he visto matrimonios, jóvenes, que hermanos, a pesar de las circunstancias que se estén viviendo, están siendo siempre animados a sacar adelante, aleluya, la obra de Cristo aquí en la tierra. Dele un aplauso a ese Cristo maravilloso. Débiles, esforzados y visionarios. Y Gedeón se le resiste a Dios cuando el ángel de Jehová le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón quedó espantado y diciendo: ¿cómo Jehová está con nosotros? Si mira, solo tenemos esta pequeña medida de trigo para poder comer quizás esta semana, y todavía nos dice Jehová está con nosotros. Hermanos, yo sé que muchos se quedarán admiradísimos que esté solo en la congregación. Parece que solo él ora, ayuna y vigila, y que Dios le diga: yo estoy contigo, y diga a él: no lo puedo creer, ¿a dónde están los demás hermanos? ¿A dónde están los demás oradores? Pero hermano, Gedeón tenía que darle gracias a Dios que todavía estaba contando el cuento, porque hermanos, si estamos vivos es porque Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, porque a veces creemos que si hay una multitud grande, si a veces creemos, hermanos, si tenemos las mejores cuentas bancarias, tenemos las mejores familias saludables, los jóvenes más sobresalientes, creemos que es que Jehová está ahí. Pero hermano, a pesar de la enfermedad, a pesar de la pobreza, a pesar de la crisis, hermano, Jehová todavía está con nosotros. ¿Cuántos creemos eso todavía? Por eso Gedeón dijo: ¿cómo es posible que Jehová esté con nosotros? Y dice: ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? Hermano, Gedeón se sintió turbado porque oía de la historia de Israel, que había pasado por un mar como por tierra seca, que Dios había alimentado a Israel en un desierto. Y Gedeón se turbaba y decía: ¿cómo es posible esto? Si nosotros ahora nos andamos escondiendo en cuevas, en cavernas. Para Gedeón, hermano, fue un choque bien fuerte, como para muchos quizás en esta pandemia o en esta crisis de salud, a veces se han sentido abandonados, enfermos, marginados. Pero estimado hermano, hermana, déjeme decirle que en medio de eso el Señor está todavía con usted. Dele ese aplauso a ese Cristo maravilloso. Y dice, hermanos, que mirándole el ángel de Jehová le dijo: ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Hermano, fue otro shock que tuvo Gedeón. Si los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban armados hasta los dientes, tenían carros herrados, tenían las espadas. La historia de Israel dice, hermanos, que Israel no tenía ni herreros para hacer espada. ¿Y cómo es eso? Dijo Gedeón: que con esta mi fuerza yo voy a librar a este pueblo de Israel de mano de los enemigos. Pero hermano, lo que Dios quería es que hubiese simplemente la voluntad de, aleluya, hacer la voluntad de ese Cristo maravilloso, de ese Jehová Dios de los ejércitos. A usted, hermano, hermana, Dios no le pide hacer grandes quizás esfuerzos, simplemente lo que a veces Dios le pide: que agarre su carro del año, lo prenda, ponga el aire acondicionado, la calefacción y se baje en la misma puerta de la iglesia. Eso es lo que a veces Dios pide, y es allí, hermanos, donde Dios a usted lo va a hacer una bomba espiritual, como lo hizo con Gedeón. Gedeón dijo:
¿cómo es posible esto? Además de esto, Gedeón le dice, yo soy de una familia pobre de Manasés. Y mire, hermano, Dios no quiere que nosotros nos, aleluya, autocalifiquemos en derrota. Gedeón dijo, yo no soy ni de las 12 tribus de Israel que Jacob engendró en Canaán, si yo vengo de la descendencia de Manasés, de la madre egipcia que tuvo José, soy de la familia más pobre. Pero hermano, Dios le vuelve a insistir y le dice, no te envío yo, hermano. Si el Señor está con nosotros, ¿qué importa que nadie esté a nuestro lado, que nadie nos acompañe? Con Dios nosotros somos mayoría. Bendito sea el nombre del Señor. Gedeón se sintió incapaz y dijo, yo vengo de la familia más pobre. Es como que alguien diga, yo vengo de los barriales más abandonados de Centroamérica, de Suramérica, de México. ¿Cómo Dios me puede a mí usar? Hermano, Gedeón no sabía quién iba a hacer la obra, era el mismo Dios Todopoderoso. Por eso, estimado hermano, ¿qué importa el estudio que usted haya tenido? ¿Qué importa los trasfondos? Alabado su nombre, que Dios quizás vea en usted. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Él. Gedeón dijo, y también soy el menor de la casa de mi padre. Bendito sea el nombre del Señor. Gedeón, decía él, no, yo no puedo creer esto, yo soy el menor, tengo hermanos más fuertes, más robustos, más de mejor apariencia, pero hermanos, los mayores quizás estaban encuevados, arrinconados, allá, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, panza arriba, pero en cambio dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo, aunque era el menor, pero en él había ese esfuerzo. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios necesita, estimado hermano, aunque seamos el menor, aunque seamos de la peor familia que vengamos, qué sé yo, vivamos en el peor barrio de Long Island, Brentwood, hermano, de allí Dios puede levantar Gedeones y guerreras Débora en estos tiempos que estamos viviendo. Dele ese aplauso a ese Cristo maravilloso. Por eso usted no se frustre y no se avergüence que diga que viene de Brentwood. Yo trabajo con muchos compañeros que viven acá en Brentwood y dicen que viven allá por Los Santos. Qué vergüenza, qué pena puede haber si, hermano, nosotros somos de Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor que Gedeón estaba argumentando con el ángel de Jehová, que era la teofanía, el mismo Cristo que estaba ahí llamando a este joven que hiciera la obra en medio de aquella oscuridad espiritual. Y dice la palabra del Señor, estimados hermanos, que Gedeón pidió señales. En primer lugar le dijo que él podía hacer la obra, pero necesitaba señales. Y dice, hermanos, que la señal primera que le puso fue que puso un vellón. Y si ese vellón amanecía mojado el siguiente día, era de que Jehová lo estaba llamando. Y el ángel de Jehová le dijo, está bien, hazlo como tú quieras. Después le puso otra señal. Si el vellón estaba seco y la tierra estaba mojada, es que Dios lo había llamado. Y dice, hermanos, de que Dios, alabado sea el nombre, para siempre escuchó esa petición y Dios se la concedió. Y Gedeón, aparte de esto, hermano, comenzó a sacrificar un cabrito delante de Dios. Tanta era la pobreza que había en Israel que no había para cordero, mucho menos para un carnero. Pero, hermano, un cabrito, este jovencito lo trajo delante del ángel de Jehová y dice, hermanos, de que con el báculo tocó, alabado sea su nombre, aquel sacrificio, y dice, hermanos, que Dios recibió esa ofrenda. Por eso yo le digo, estimado joven, jovencita, hermano que está en este lugar,
aunque nos equivoquemos en el devocional, en la predicación, en la enseñanza, hágalo porque Dios está recibiendo esa ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor. Como decía un hermano, Dios no llama capacitados, sino que Dios capacita a los llamados. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos creen, necesito graduarme de instituto bíblico, necesito graduarme del gran escuela de alabanza. Hermano, Dios no llama capacitados, sino que Dios capacita llamados. ¿Qué importa que no pronunciemos bien la palabra? Lo que Dios quiere es que estemos dispuestos a hacer su obra. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que Gedeón echó manos a la obra. No como muchos que dicen, el Señor me ha llamado. Y hermanos, pasan los meses, pasan los años, pasan las décadas y no se ve ese llamado. Pero dice, hermanos, que Gedeón echó manos a la obra. Y en primer lugar, dice la Biblia, que Gedeón comenzó por su familia. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. A veces, hermanos, agarramos como piñata las otras familias y Dios quiere que comencemos con nuestra familia. Y dice la palabra del Señor que, hermanos, Dios le dijo que tenía que botar el ídolo, la imagen de acera que tenía su papá en su casa. Fue duro para Gedeón. Imagínense, hermano, un israelita que conocía la ley de Dios, tenía un ídolo en su patio. Es como que un evangélico hoy en día, hermano, tenga una imagen de cualquier ídolo de las naciones y allí se cree de que habita Dios en ese lugar. Gedeón, lo primero que hizo fue que dice que le derribó la imagen que tenía su papá en su patio. Dice, hermanos, que tenía la imagen de acera de Baal. Y dice, hermanos, que lo hizo de noche. Se buscó un compañero que le ayudase y dice que cuando amaneció, los vecinos que estaban acostumbrados, hermanos, a ir a supuestamente adorar, cuando llegaron, dice de que la tal imagen había sido quemada y con la leña de esa imagen, hermano, lo sacrificó Gedeón y el vecindario se enojó bastante porque, alabado sea el nombre del Señor, les habían quitado el Dios que a ellos adoraban. Y llegaron donde su padre y le dijeron, saca a tu hijo porque nos ha derribado el Dios que nosotros tenemos. Pero hermano, la palabra de Dios dice que Dios iluminó al papá de Gedeón y les dijo, si Baal es Dios, que se defienda a él. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando el vecindario escuchó esto, se quedó quieto, porque hermano, los dioses de las naciones son vanidades. Tienen ojos y no pueden ver, tienen manos, no pueden tocar, tienen pie, no pueden andar. Y como dijo un niño, tienen pelo y no se pueden peinar, porque son vanidad los ídolos de las naciones. Y dice, hermano, que Gedeón comenzó a hacer la obra en Israel, comenzando por la casa de su padre. Comenzó con su familia. Y dice la palabra del Señor que Gedeón tocó el cuerno. Y dice, hermanos, que convocó a todo Israel que le iban a hacer frente a los madianitas, a los amalecitas y a los hijos del oriente. Y dice la palabra del Señor que se juntaron 32,000 voluntarios para hacerle frente a los enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Y así a veces sucede, hermano, en la obra de Dios, cuando se agarra un templo, cuando se inicia un evento. Amado, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, a veces somos muchos los que decimos, le entramos, seguimos para adelante, aquí estamos dispuestos. Pero hermanos, cuando dice que se juntaron 32,000 voluntarios, Dios le dijo a Gedeón, son muchos, son demasiados, no sea que yo les dé la victoria y digan por causa de nosotros que tuvimos la victoria. Le dijo Jehová a Gedeón,
Cualquiera que tenga temor, que esté recién casado, que sea pusilánime, que se vuelva. Y dice, hermanos, que Gedeón dio esa orden, que cualquiera que no tuviese valor de enfrentar a los enemigos, cualquiera que no tuviese valor de congregarse en el invierno, pues que se quede con la cobija. Y dice, hermanos, de que cuando Gedeón dijo esto, dice la palabra del Señor, que madrugaron, no para orar, madrugaron, no para tener comunión con Dios, sino que dice que madrugaron para devolverse. Y dice la palabra del Señor que de 32,000 se regresaron 22,000. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a nosotros. Y dice la palabra del Señor que Jehová le dijo, aún son muchos. Son muchos, 10,000 todavía. Le dijo Jehová a Gedeón, me los vas a probar en el agua. Me los vas a probar en el agua a ver si estos 10,000 están dispuestos a hacerle frente a los amalecitas, a los hijos del oriente y a los madianitas. Y hermano, dice de que Gedeón lo llevó al agua. Y hermanos, en estos tiempos también, esa es la prueba de muchos creyentes, que si quiere ir al bautismo es que está dispuesto. Dios no quiere hermanos creyentes como gatos que le tengan miedo al agua, sino que Dios quiere que hagamos pacto con Él. Y dice la palabra del Señor que Jehová le dijo a Gedeón, cualquiera que vaya a la fuente de las aguas, a este río, y lame el agua como la lame el perro, ponémelo aparte. Y cualquiera que se embroque para tomar el agua, ponémelo aparte. Y dice la palabra del Señor que de los 10,000 que Gedeón había escogido, dice que solamente 300 lamieron el agua como el perro. Es decir, que esos 300, hermanos, no miraban el agua, sino que miraban madianitas, ¿dónde están para caerles encima? Y dice, hermanos, que como 9,700 dice de que se embrocaban para beber el agua, como muchos creyentes hoy en día que andan embocando la cara, hermanos, para ver al mundo, para ver, hermanos, las corrientes de este sistema. El Señor quiere que seamos, alabado sea su nombre, hombres y mujeres despiertas, viendo a Cristo Jesús, la soberana vocación. Y dice, hermanos, que Jehová le dice a Gedeón, con estos 300 yo voy a librar a Israel de los enemigos, débiles, esforzados, pero valientes y visionarios. Por eso, iglesia amada, no se desanime si mira esa silla vacía. No se desanime si su cónyuge, si su hermano o hermana no quiera venir a buscar la presencia del Señor. Usted siga adelante, aunque con debilidades, pero esforzándose y siguiendo adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Gedeón con aquellos 300 fue a hacerle frente a aquel ejército que dice la Biblia que eran innumerables como langostas, se contaban, no podían contarse porque eran como la arena de la mar. Así a veces hay problemas en este mundo, hay dificultades, hermano, en la iglesia, pero nosotros no tenemos que acobardarnos, aunque seamos pocos, hay que seguir adelante perseverando en Cristo. Y Zacarías 4:6 dice que no es con ejército, no es con espada, sino que es con el Santo Espíritu de Dios. Dele un aplauso a ese Cristo maravilloso. En Gedeón, estimados hermanos, la visión no la apoyaron mucho, sino que fueron pocos. De 32,000 voluntarios, solamente, hermano, 300 apoyaron a Gedeón a sacar adelante la obra que Dios le había encomendado. Y es natural a veces, hermano, nosotros nos sentimos insignificantes como Gedeón. Jeremías fue uno que dijo, yo soy un niño, yo no puedo hacer la obra. Moisés fue otro que dijo, yo soy tartamudo, yo no puedo hacer la obra. Pero hermano, Dios
quiere que hagamos la obra en esta tierra. Estamos en los últimos tiempos, hermano, y Dios quiere que hagamos la obra en este mundo. Por eso en Hechos dice la palabra del Señor que David durmió con sus padres, pero mientras David dice que estuvo vivo, él exhortó, enseñó y fue fiel a su generación. Y así Dios quiere que nosotros en este siglo XXI seamos responsables en nuestra generación. Los grandes hombres de Dios de la Reforma y los grandes hombres de Dios del siglo XX, ellos, hermanos, predicaron la palabra, su generación murieron, su generación murió, pero un día Dios los va a llamar y les va a decir qué hicieron en su generación. Y yo le animo, iglesia amada, en esta tarde, que nosotros hagamos la obra de Dios en nuestra generación, porque Dios nos va a llamar un día a cuenta. ¿Qué hicimos en el siglo XXI? ¿Qué hicimos en la década de los 20? Si predicamos la palabra del Señor, si enseñamos la Biblia, si cantamos, si evangelizamos, si oramos, si ayunamos, si vigilamos a esta generación, el Señor nos va a llamar a cuenta un día. Y Gedeón, hermano, en su generación, él hizo la obra que su padre le había enviado, el Padre Celestial. Y sigue diciendo la palabra del Señor que, hermanos, Gedeón con aquellos 300 hombres dice que fueron a hacerle frente a los madianitas y los amalecitas. Y hermanos, dice la palabra del Señor que Gedeón, guiado por el Espíritu Santo, le dijo a Jehová: ve ahora mismo que los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente están acampados ahora mismo, y tú vas a ir ahí y les vas a dar, alabado sea el nombre del Señor, la hazaña que yo tengo preparado. Y dice la palabra del Señor que Gedeón se levantó con su criado de noche al campamento donde estaban los enemigos de Israel. Dios también quiere que nosotros, al igual que Gedeón, nos levantemos en esta noche de inmoralidad, en esta noche de maldad, esta noche que está invadiendo el mundo, que está invadiendo las generaciones. Nosotros también, hermanos, no tenemos que dormirnos en la noche, no tenemos que conformarnos en la noche, sino que de noche tenemos que levantarnos y contrarrestar todas las fuerzas de maldad de las tinieblas. Dice la Biblia que Gedeón se levantó de noche al campamento de los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Y mientras él dice que iba con su criado Fura, mientras él iba suavemente, hermano, porque para hacer la obra del Señor no hay que hacer tanto escándalo y grito, sino, hermano, lo que hay que hacer es la obediencia de parte del Señor. Dice que se levantó suavemente y mientras iban al campamento, dice de que un compañero de los enemigos le estaba contando a otro compañero que tuvo un sueño. Le dijo: ¿qué tú veías en el sueño? Yo veía de que un pan de cebada venía rodando el campamento y desbarataba el campamento. Y el otro le dijo: esto no es más que la espada de Gedeón, porque Gedeón, óigase bien lo que decían los enemigos, es un siervo que adora al Dios verdadero. Qué lindo sería, hermanos, que los enemigos de la obra, que los inconversos hablaran cosas, hermanos, buenas de nosotros y no malas, que somos malcriados, que somos irreverentes. Dice que cuando Gedeón llegó al campamento, escuchó a aquellos dos soldados hablando que habían tenido un sueño, y cuando Gedeón escuchó eso, dice que adoró a Dios y dijo: ciertamente el Señor ha entregado en la mano a nuestros enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, hermanos, que Gedeón
distribuyó los 300 hombres en una parte, en segunda parte y tercera parte. Hermanos, Dios también quiere que nosotros nos organicemos. A veces queremos que Dios haga todo. Hermanos, nosotros también tenemos que organizarnos para, alabado sea su nombre, obtener la victoria que Él nos ha prometido. A veces creemos o queremos de que el hermano ore por nosotros, interceda por nosotros. Hermano, Dios quiere que también nosotros hagamos la obra, que así como pedimos oración, hay que también orar por otros. Así como nosotros queremos que nos consuelen, hay que consolar a otros. Hermano, dice la palabra del Señor que Gedeón distribuyó los 300 valientes y visionarios que tenía a su lado. Bendito sea el nombre del Señor. Y no crea, estimado hermano, que Gedeón llevaba espada. En la época de Gedeón no era como en la época del rey Usías, parece que tenía grandes armamentos para combatir a los enemigos. Hermano, Gedeón, solamente él tenía espada. Los demás soldados, lo que tenían, dice acá la palabra del Señor, era un cántaro y era, hermano, una antorcha encendida y una trompeta. Y con eso, hermano, dice de que cuando ellos llegaron al campamento a medianoche, en la madrugada, dice la palabra del Señor que comenzaron a tocar aquellas trompetas y dice que con la mano izquierda sacaron aquella antorcha de aquellos cántaros y dice, hermanos, que los enemigos entre ellos se turbaron porque era Dios que estaba dando la victoria a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y las trompetas, hermanos, significan alabanza. Como digo, usted probablemente no sea un compositor, no sea un gran adorador, pero si usted le da una alabanza genuina a Dios, en la alabanza hay poder. La alabanza, hermanos, los demonios huyen. En la alabanza los enfermos se sanan. En la alabanza, hermanos, hay victoria. En la alabanza las cadenas caen, porque hay poder en la alabanza. Dice que cuando sonaron aquellas trompetas, los enemigos se turbaron. Y dice, hermanos, que también quebraron el cántaro. También Dios quiere que quebremos, que quebrantemos este cuerpo, que lo pongamos en sacrificio, hermano. Cuando nosotros quebrantamos este cántaro, que es este cuerpo, la gloria de Dios también fluye en nosotros. Porque cuando nosotros ayunamos, oramos, esta carne baja, hermanos, y el espíritu crece. Y las teas encendidas significa creyentes ungidos. Hermanos, necesitamos creyentes ungidos en estos tiempos. Que esa llama del Espíritu Santo de Dios fluya en este mundo, que es una tiniebla. Dios quiere que alumbremos, hermanos, la gracia de Jesucristo. Y dice, hermano, que cuando ellos tocaron las trompetas y sonaron aquellos cántaros, lo quebraron, dice que los enemigos se turbaron y dice que Dios le dio una victoria grande al pueblo de Israel por medio de Gedeón. Débiles, esforzados y valientes. Hermano, fue Dios que dio la victoria por medio de aquellas trompetas, de aquellos cántaros sencillos y de aquellas teas encendidas. El Señor otorgó una gran victoria. Es probable que acá no tengamos, como he dicho, grandes profesionales, hermanos, que es bueno también esto, pero lo que Dios está buscando es un corazón sincero, dispuesto a hacer la obra de Dios, porque es Dios el que pelea por nosotros. Y Dios siempre ha dado victoria a su pueblo. Acá vemos que fue Dios el que le dio la victoria a Gedeón. Y a través de los siglos, Dios siempre ha hecho cosas grandes con Israel. Se dice que en el año 1967, Israel fue invadido por la Liga Árabe. Todos los árabes invadieron a Israel. Y dice la historia, en el 1967, en una guerra que duró 6 días. Y algo extraordinario sucedió en esa guerra, que al 7º día
guardaron el día de reposo todo el ejército de Israel. En 6 días Dios le dio la victoria al ejército de Israel en medio de todos los árabes que eran incontables como los madianitas. Y yo estaba viendo un periodista en el siglo de la década de los 90, a Larry King, que estaba entrevistando a uno de los generales egipcios que tuvieron en esa guerra. Y dice él que cuando ellos estaban invadiendo a Israel, vieron un ejército más grande que todos los árabes. Y dice ese general que ellos veían unas tanquetas que brillaban y unos personajes que venían con la estrella de David que resplandecía. Y cuando vio eso, dice ese ejército, que todos ellos retrocedieron, se turbaron, porque era el mismo Dios que estaba peleando por el pueblo de Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Y hermano, el Dios de Israel es el Dios de la iglesia. Por eso no estamos solos, no estamos abandonados. A pesar que hay enemigos, a pesar que hay dificultades, Dios está con nosotros a nuestro lado. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que Dios le dio una victoria a Israel por manos de Gedeón. Y cuando invadieron el campamento, ellos cantaban y decían: por la espada de Jehová y Gedeón. Y dice, hermano, que el pueblo se regocijó, alabó y bendijo el nombre de Jehová, porque para siempre es su misericordia, porque Dios usó a débiles esforzados, pero eran valientes y visionarios. Como digo, estimado hermano, hemos tenido un año quizás difícil, pero yo le animo que terminemos con gozo este año, comencemos el próximo año, porque no estamos solos, sino que el poderoso de Israel está todavía con cada uno de nosotros. Pongámonos de pie y hagamos una oración. Dios está buscando débiles, esforzados, pero que seamos visionarios y valientes. Le voy a pedir a nuestro hermano Eliancito.